Entonces la oración del justo puede mucho. Yo creo que realmente cuando intercedemos delante del Padre, Él es fiel. Y yo creo que Él no se hace sordo a nuestras oraciones. Somos una iglesia que tenemos entonces que mantener en esa tónica de intercesión. Si nos dicen no cante, pues oramos. Así de sencillo, y ir haciendo ajustes. Bueno, hoy tenemos aquí a un caballero que nos visita hoy por primera vez. Eh, ¿Tú vienes por segunda vez? Ah, estuviste en la presentación. Sí, de Valerie. Bueno, muy bien, nuevamente está con nosotros. Y de resto todos ya nos conocemos de antes. Yo quiero invitarles entonces para que vayamos a la Biblia, hijos de Dios, vayamos a la Biblia en el capítulo 6 de Juan. Hablando del pan, cuando Moisés levantó el tabernáculo que Dios le dijo que levantara en medio del desierto, el tabernáculo tenía tres instancias, tenía tres áreas. Una era el atrio, el tabernáculo, que fue levantado para que allí se reuniera el pueblo de Israel, tuvieran un encuentro con Dios. El tabernáculo estaba colocado en el centro del campamento. 12 tribus acampaban alrededor y este tabernáculo estaba en toda la mitad. Y este tabernáculo estaba dividido en tres partes. Una era el atrio, la parte más asequible, pues estaban allí los sacerdotes y hasta allí llegaban todos aquellos que traían los animales para los sacrificios. Ese era el atrio. Luego más íntimo, hacia adentro, estaba un lugar que se le conocía como el lugar santo. Y más hacia adentro, donde solamente estaba permitido que entrara el sumo sacerdote, estaba lo que se llama el lugar santísimo, donde precisamente venía la presencia de Dios una vez se hacía el sacrificio. Si el sacrificio era acepto por Dios, entonces la presencia de Dios bajaba sobre ese lugar y entonces el sacrificio era acepto y el pueblo era perdonado, era expiado su pecado. Pero hablando del pan, estamos hablando de Jesús, es el pan de vida. Resulta que en ese lugar santo habían tres elementos que el Señor mandó que se colocaran allí. Era un salón y en ese salón habían tres elementos. Uno de ellos era el candelabro de 7 brazos, que siempre tenía que mantener encendido. Estaba allí puesto el candelabro, estaba puesto, al otro lado estaba la mesa con los panes de la proposición. Siempre había que tener panes allí en esa mesa y eran 12 panes simbolizando el número de las tribus de Israel. Y había un tercer elemento que era el altar del incienso. Cada uno de ellos tiene un significado. Por ejemplo, el candelabro de los 7 brazos simboliza la revelación de la palabra de Dios, la revelación de su verdad. Los sacerdotes, entonces, siempre tenían que mantener encendido ese lugar. Ahora, en medio de nosotros, ahora la iglesia, pues el candelabro no es otra cosa que mantener la revelación de la palabra. Nosotros conocemos la verdad a través de la Biblia y es algo que tiene que mantener encendido. Nosotros tenemos que estar conectados con esa revelación. Pero hay un elemento que es el de los panes, que es la mesa de los panes y que es el tema que estamos tratando cuando hablamos de Jesús como pan, pan de vida. La mesa con los panes, entonces, significaba el lugar donde el pueblo de Dios tomaba el alimento para satisfacer sus necesidades.
satisfacer sus necesidades físicas, espirituales y emocionales. Y luego, después de haber recibido la revelación, conocer la verdad, es necesario venir y satisfacer su necesidad muy íntima. Y una vez usted está satisfecho, entonces usted pasa al altar del incienso para venir delante de Dios con acción de gracias y adoración. Cuando usted entonces entra en adoración a Dios, entonces usted pasa, a través de esa adoración, usted pasa al lugar santísimo para entrar a la presencia de Dios. El punto que quiero recalcar aquí en todo este simbolismo y todo eso es precisamente que si no hay una satisfacción personal a nivel espiritual, a nivel emocional y aún a nivel físico, es muy difícil yo venir y estar en una comunión con Dios. Usted lleno de necesidades, ¿cierto? En su alma, de conflictos, de tristezas. Es muy difícil venir y estar en comunión con Dios. Si la persona no está satisfecha a nivel espiritual, le va a quedar muy difícil venir y estar y disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, por eso es muy importante que nuestra alma, nuestro ser esté satisfecho, esté pleno, para poder estar en paz. ¿A usted no le ha pasado que usted a veces cuando está con hambre no puede dormir? Porque usted tiene hambre y hasta que come alguito y usted ya luego viene y ahí sí está tranquilo, pero dormir cierto, con hambre, hay alguna incomodidad, hay una incomodidad. Entonces nosotros tenemos que tener una satisfacción para poder venir y disfrutar a plenitud con Dios. Por eso es necesario entonces venir y comer del pan. Y ahí usted va a poder disfrutar de Dios, de los propósitos de Él, porque usted entonces está en paz en su ser interior. Ahora Jesús entonces, la vez pasada estábamos hablando de que Él se presentó como el pan de vida que descendió del cielo. Dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come de este pan no tendrá hambre. Y dice que el que come de ese pan, Él le resucitará en el día postrero. Yo quiero que hoy veamos cómo es que nosotros podemos comer ese pan y qué significa comer ese pan. Porque es necesario saber cómo se come ese pan. Usted dice, pero es que me dicen que hay que comer ese pan. Y pasa lo mismo que con esos hombres de en ese entonces que ellos decían, pero ¿cómo podemos comer de tu cuerpo? Porque él dice, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y entonces decían, ¿y acaso cómo podemos comer de tu cuerpo y beber de tu sangre? ¿Cómo funciona eso? Nosotros en ese sentido somos muy limitados para comprender los asuntos espirituales y los asuntos del cielo. La samaritana le preguntaba al Señor, ¿cómo puedo yo beber de esa agua viva? Nicodemo le preguntaba a Jesús, ¿y cómo puedo yo nacer de nuevo? El hombre no entiende ni percibe muchas veces las cosas que Dios propone, porque son cosas muy altas, son cosas celestiales. Y entonces él ahora viene y nos presenta la metáfora del pan de vida. Yo les invito para que leamos entonces allí en el versículo 53 del capítulo 6. Leamos desde el 51, porque la vez pasada quedamos en el versículo 50. Vamos a leer desde el 51 y dice Jesús así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Este hombre, un carpintero, le conocemos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús entonces les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como envió el Padre, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es una gran propuesta. Yo estoy muy interesado en saciarme de ese pan. Ahora, ¿cuál es el significado? Entonces, primer punto, ¿cuál es el significado de comer la carne y beber la sangre de Cristo? Ahora, comer consiste en ingerir algo que existe externamente. Cuando tú comes, usted está llevando algo que está afuera y lo ingiere, lo está llevando al interior. Eso es, la comida está allá afuera, usted la toma y usted la ingiere para sí. Y lo mismo pasa con la comida espiritual. Es algo que está externo de usted. Y esa comida que está ahí, entonces usted la está llevando para tomarla para usted. Es algo que usted recibe dentro de usted mismo y que se convierte en parte de usted. Te da vida y te sustenta. ¿Ustedes no saben que lo que usted come es lo que usted es? Hay algo que a mí nadie me puede quitar. Una vez usted me ofrezca algo, cualquier alimento, y yo lo coma, a mí ya nadie me lo quita. Esa comida se fue adentro y se volvió alimento y ya hace parte de mí, parte de mi sangre, parte de mis células, de mi piel, de mi pelo, y hace parte de mí. De malas, ya lo perdió. Es mío y me pertenece. Ahora, asimismo entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a comer de Cristo, de su cuerpo, de su carne y de su sangre? ¿Qué significa eso? Lo que significa cuando Jesús estaba diciendo es que nosotros debemos creer de que Él es real. Tú no comes comida invisible. Tú tienes que sentirla, palparla, saber que está allí, que la puedas masticar y es algo que es real. Es necesario nosotros creer entonces que Cristo es real. Debemos creer entonces que en realidad Él vivió y que vive todavía. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vive eternamente. Son asuntos que yo tengo que concebir y tenerlos presentes entonces dentro de mí. Debemos creer que Cristo era Dios y que sin embargo decidió encarnarse y venir a la tierra. Cristo siendo Dios se separó de su majestad y vino y se encarnó en la tierra y vivió aquí, murió y fue sepultado y posteriormente ¿qué pasó? Después de la sepultura, resucitó y después de haber resucitado ¿qué pasó? Fue glorificado y fue sentado a la diestra de Dios Padre y allí está presente. Nosotros tenemos que tener vigente eso en nuestro corazón y creerlo, creerlo. Y ese es el corazón del Evangelio. Todo espíritu que confiesa que Jesús, Dios, se hizo carne, se encarnó en un hombre, vino, estuvo como hombre real en esta tierra, 100% hombre. Vino entonces, ofreció su vida en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue levantado entre los muertos, fue glorificado por el Padre y hoy vive por los siglos de los siglos. Ahí empezamos a comer. Cuando nosotros creemos entonces en esta realidad. Jesús dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Ahora, es un modo de expresar entonces la existencia real del cuerpo de nuestro Señor. Cristo no es una ilusión, no es una leyenda, no es una fábula, no es un cuento, es un personaje real, histórico, palpable. ¿Quién fue el hombre que no, quién fue aquel que no creía en la resurrección de Jesús? Tomás. Hasta no ver, no creer, dijo Tomás. Y el Señor le dijo, ven Tomás, la oportunidad que tienes para que pongas el dedo en mi llaga. Vino Tomás y efectivamente, eres tú Señor, Señor mío y Dios mío. Vio que era real. Y nosotros tenemos que llegar al punto de que entendamos de que Él es real. Yo no le veo, pero Él es real. Él sustenta toda la rueda de la creación. Ahora, la seguridad y la verdad de su existencia, de que Él tiene una naturaleza humana. Es el primer hombre que ha subido a los cielos. En este momento es la primicia de los resucitados y que hoy como hombre está entonces en los cielos. Nosotros no podemos ser salvos a menos que creamos en un Cristo histórico y en ese personaje que es real. Cristo es real. Ahora esa misma persona ascendió a los cielos y está sentado entonces, como les dije, a la diestra del Padre y está establecido que qué va a hacer Él después de haber estado durante todo este tiempo sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Va a descender y nosotros lo creemos. Así como vino, hizo lo que hizo, ascendió, Él dijo, yo voy a descender nuevamente. Es necesario entonces que entendamos que Él descenderá para juzgar a los vivos y a los muertos. En este momento estamos comiendo de las verdades de Cristo y nos estamos alimentando. Ahora esa misma persona entonces descenderá de los cielos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y los discípulos testificaron y dijeron, aquel hombre, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Así que nosotros tenemos que creer en la encarnación de Jesús, que Dios se hizo carne en ese bebé. Ahora reconocemos que aunque era Dios, también era humano. Jesús vino en carne y como tal, entonces el mundo lo vio y lo oyó. Y fue tocado y tratado. Él fue entonces clavado en un madero en cuerpo real. Cristo, hombre, fue clavado en ese madero, fue puesto realmente en ese sepulcro y entonces nosotros hemos creído de que ese asunto sucedió y lo más gratificante para nosotros los creyentes es que es un asunto que aún la historia lo ratifica. No es un pasaje no es una historia que nos contaron, sino que historiadores incluso extrabíblicos hablan de aquel hombre que hace más de 2000 años pasó por esta tierra e hizo lo que hizo. Es un personaje de la historia real. Cuando el Señor habla de que nosotros hemos de beber de su sangre, así como nosotros creemos de que Él se hizo carne, también Él dice, y el que bebe de mi sangre, es decir, el que cree también en su muerte, porque si Él hubiera venido en carne, pero Él no hubiera muerto, no hubiéramos tenido salvación y vida eterna. Beber de su sangre entonces significa creer en su obra redentora, que Él entregó su vida, entregándola entonces por nosotros. Hemos de creer entonces que se levantó entre los muertos y que su propio cuerpo real
ascendió al cielo. Ahora, cuando nosotros comemos, lo primero que tenemos que hacer es aceptar esa comida, recibirla. A usted le ofrecen algo y si usted no la quiere, usted dice, yo no quiero de eso. Hay gente que es muy caprichosa para la comida, muy exigente, no comen de todo. Dice, no, muchas gracias. Hay gente que come de todo lo que le ofrezcan le gusta. Nosotros entonces, cuando alguien nos ofrece algún alimento, nosotros tenemos que empezar por recibirlo. Ahora, es algo que está fuera de nosotros y lo único que tenemos que hacer es recibir. Y es algo que nos da a nosotros mucha esperanza a los seres humanos, porque no es algo que usted tenga que hacer, sino que simplemente lo único que tiene que es recibir. El ser humano lo único que tiene que es recibir. El punto salvador no es algo que sale de ti, por eso es que la salvación no es por obras, la salvación y la vida eterna no es por lo que tú hagas, sino que tiene que ver con lo que tú recibes de afuera, viene de afuera y se te regala a ti. ¿Qué es la fe? La fe tiene que ver con el recibir. Por eso precisamente nosotros, el creer en esa obra, creer en ese Cristo real, eso es fe. Y la fe me permite a mí recibir eso que está allá afuera y que se me está entregando para que lo tome para mí. La fe es un acto que el pecador más pobre, el pecador más vil, el más perverso pecador, el hombre que no tenga nada a nivel espiritual, que no tenga nada que ofrecer en este mundo, puede recibir. Es algo que cualquiera puede recibir. Porque es un acto que no requiere poder de su parte. Ese acto de recibir ese pan no tiene nada que ver con lo que tú hagas, con lo que tú eres, sino que simplemente es recibirlo. Venga para acá. Simplemente entonces se recibe internamente. Ahora, una vasija, entre más vacía esté, más puede recibir. Por eso el Señor dijo en sus bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El hombre cuando dice yo tengo, yo hago, yo puedo, yo soy capaz, entonces difícilmente puede recibir algo de Dios. Aquel que recibe de Dios es aquel que dice, Señor, no tengo nada, estoy vacío, soy pobre a nivel espiritual. Aquel que se considera pobre espiritualmente, entonces va a recibir de Dios. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a salvar justos, sino a pecadores. Yo no he venido a sanar, yo no he venido a los aliviados, sino a los enfermos. Es una oferta muy grande. El Señor pensando en la gran necesidad que tiene el ser humano. Entonces, es necesario recibir ese pan. Ahora, una vez tú lo recibas, es necesario apropiárselo y decir, ya que lo recibí, ahora entonces lo tomo y este pan es mío, me pertenece, es para mí. El Cristo, el pan del cielo, tengo que apropiármelo para mí y decir, este es mi Cristo, este es mi Salvador, no es el Salvador de todos aquellos, sino mi Salvador, mi Cristo. Tomás dijo, Dios mío y Salvador mío. Tengo que hacerlo, es mío, me pertenece. Es un Dios personal, es un Salvador personal, es un pan personal. Él vino a salvar de una forma individual a cada uno de aquellos que quieran recibir ese pan. Ahora, Jesucristo entonces es presentado como una propiciación por el pecado y yo lo acepto como la propiciación por mi pecado. Es algo que es para mi salvación,
para resolver mi situación, para limpiar mi pecado. Ahora, nosotros no podemos comer algo a menos que hagamos de esa comida mía. Yo tengo que hacer la mía para poderla comer. Y como les decía yo ahora, no hay algo tan personal como aquello que yo lo tomo para mí y yo lo como. Ya hace parte de mí, hace parte de mi vida. Nadie me lo puede quitar, nadie me puede separar. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, nadie me puede separar ahora del amor de Dios que es en Cristo. Nadie me puede separar. Él y yo ya somos uno. Nosotros ya estamos integrados con Él. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Somos uno solo. Y ese era el deseo de Jesús cuando le oró al Padre y le dijo, Padre, yo te ruego de que ellos sean uno con nosotros como yo soy uno contigo y tú eres uno conmigo, que seamos uno. Cuando uno entonces come de ese pan, uno se vuelve uno con el Señor. Ahora nosotros tenemos que tomar entonces a Cristo y que Él sea tan nuestro como el pan y como el agua que nosotros bebemos. Yo lo que les estoy hablando aquí y lo que precisamente el apóstol Juan nos está hablando es de que el Cristo tiene que ser tan personal, tan íntimo, tan mío, que pueda ser parte de mi vida. Así tiene que ser Jesús en medio de nosotros. No es un personaje allá, sino que ya es parte de mí. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Somos uno con Él. Ahora, cuando Cristo vive en mí y lo más lindo es que Él luego entonces se va a manifestar a través de mí. Ahora, una vez entonces yo lo tomo para mí, entonces yo tengo que ingerir ese alimento. Cuando usted toma el pan, entonces usted lo recibe, usted se apropia de él, usted lo abraza y luego entonces usted tiene ¿de qué le sirve a usted recibir el pan si usted no lo ingiere? Hay mucha gente que está preparada frente a la puerta y todavía no ha cruzado la puerta de la salvación. Saben que Cristo está ahí, que es un Salvador, que vino, reconocen todos los aspectos, está ahí, pero todavía no lo han tomado y lo han hecho suyo, sino que simplemente está ahí como una referencia. Hay muchos que lo reconocen, no lo niegan, pero están parados frente a la puerta y es necesario cruzar la puerta, es necesario ingerir ese pan para que me haga provecho en mi interior. Cuando un hombre come, ingiere los bocados y se dice, este pan que creo que alimenta el cuerpo y ahora me alimentará. Ojalá todos tuvieran en este momento un pancito ahí en la mano. Yo iba a traer unos pancitos para darle a cada uno y que usted tomara el pan, dárselo, usted lo recibe y este es para ti, este es para ti, este es para ti. Y tú lo tomas y ¿de qué te sirve que tú lo tengas ahí en la mano y lo mires y diga, este es mío? Tú tienes entonces que comerlo para que te haga provecho. Nosotros tenemos entonces que comerlo. ¿Y por qué lo comemos? ¿Por qué comemos ese pan? ¿Por darme gusto al que le dio el pan? ¿Por qué lo come? Porque sabe que le va a hacer bien, lo va a alimentar, lo va a satisfacer. Usted se va a satisfacer al comer ese pancito. Y usted lo come creyendo eso, que usted entonces se va a satisfacer. Ahora, una vez yo lo ingiero, yo tengo que hacer entonces con ese pan. Una vez yo lo llevo a mi boca. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted lleva algo a su boca, un alimento? Usted tiene que masticarlo. Masticarlo. Hay gente que come muy rápido.
Y entonces le aconsejan que por favor come más despacio para que disfrute. Nosotros los latinoamericanos comemos de una sola sentada. El europeo come más pausadamente, come, charla, comparte, vinito, agua, habla, come otro poquito. ¿Sí o no, Guión? No, a Guión ya lo volvió latino, Adriana. Ah, allí tenemos otro, Thierry. Pero hay que degustar, hay que masticar. La comida tiene que ser masticada para que tenga provecho. Lo debo masticar para sacar el máximo de provecho. Y lo mismo hemos de hacer nosotros con Cristo. Oírlo, observarlo, contemplarlo, escucharlo, verle en todas sus faenas, asombrarnos con él, ver todas sus pisadas, sus caminadas, su forma de enseñanza, su forma de obediencia con el Padre, su forma como caminó sobre esta tierra, y conocerlo en todas sus facetas y mirarlo. Eso es aprovecharlo y deleitarme entonces con él. La comida igualmente es un arte. Los que trabajan en la restauración saben de que eso entre más le ponga un condimentico allá, otro aquí, se adorna. Para los franceses es muy importante adornar la comida. Es un gran plato con muchas cosas bonitas alrededor y la comida es un poquitito. Pero tenemos que llegar al punto de que nuestro pan, nuestro Cristo, que es su palabra, es decir, es algo que se convierte en un deleite que yo por todos los lugares, de todas las formas, yo lo como, lo tomo, lo disfruto y eso entonces va luego a tener un provecho dentro de mí. Se engorda. Ojalá se engordara usted de Cristo. Pero lo que tenemos que aprender esta mañana y lo que Jesucristo les estaba diciendo, que era necesario tomar ese alimento. Un día les dijo a los discípulos, a usted no les aprovecha la palabra que yo les estoy dando porque no la entienden, no la reciben con fe. Cuando uno se dice que cuando alguien está hablando la palabra, cuando yo estoy leyendo, cuando alguien está predicando, yo tengo que tener una actitud receptiva, de aprecio, porque hay algo allí que, cierto, que es bueno. Ahí hay un postrecito que yo tengo que aprovechar y comer. Entonces debemos ingerirlo, ahí vamos. Hay que comerlo, hay que ingerirlo. Pero luego, una vez ingerido, nosotros tenemos que asimilarlo. El cuerpo tiene que asimilarlo para hacerlo parte de su cuerpo. Hay organismos que ya no son capaces de asimilar los nutrientes de eso que se está comiendo. Tiene deficiencias y entonces el cuerpo no es capaz de asimilar porque el cuerpo tiene que tener ciertas enzimas, ciertos componentes que yo no manejo mucho esa área, pero si uno se pone a investigar más acerca de eso, el cuerpo tiene toda esa complejidad de su sistema que utiliza para poderle sacar el provecho al alimento que usted se come. Esa palabra entonces, ese pan tiene que ser asimilado. Lo que nosotros ingerimos entonces desciende ya a lo más interior y usted pierde ya de vista el pan. Usted ya no lo ve, pero usted ya se lo comió. Ahora, usted no sabe cómo es que eso va a alimentar, pero usted no se da cuenta qué es lo que pasa en su interior, pero lo que sí sabemos es que algo va a ser en su interior. Cuando a veces nosotros comemos del pan espiritual, no sabemos cómo es que Dios va a hacer las cosas, pero sí sabemos que las hace. Y uno dice,
Y mi vida ahora ha cambiado. Mi vida ahora se tornó diferente, más agradable, más útil. ¿Y cómo lo hizo? A veces no sabemos cómo fue que pasó, pero lo que sí sabemos es que ese alimento que fue ingerido, entonces tuvo un provecho, fue asimilado efectivamente por el cuerpo y usted ahorita se ha fortalecido, ahora usted puede empezar a dar un lindo fruto. Debe ser asimilado entonces a lo más interior y allí digerido y asimilado por el cuerpo. De la misma manera, la fe asimila y absorbe dentro del hombre el pan celestial. Nosotros entonces, por la fe, esos son como las enzimas que permiten de que ese pan entonces tenga provecho y sea asimilado. Cuando tú crees, cuando lees en la palabra, digamos, esta mañana estábamos leyendo un pasaje que decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú lo tomas, tú lo abrazas, tú lo comes y tú lo asimilas y tú lo crees y tú dices, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Y eso entonces va a venir y va a tener un resultado en mi vida porque es asimilado, es creído, es entendido y yo lo amo y yo lo deseo. Y entonces me hace bien. Hebreos 4:2, precisamente Jesús les dijo a los discípulos lo que yo les decía ahora. Dice, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Uno por distraído, es posible que esa palabra no la tome, no la reciba y entonces luego no va a tener ningún efecto. Usted puede escuchar la palabra, por ejemplo, si usted está presente en esta mañana y usted está escuchando la palabra de Dios, pero usted está distraído en otro asunto. Usted está pensando en otra preocupación, en otro asunto. Usted está fuera de aquí. O usted realmente no tiene una actitud de recibir. Entonces dice el Señor, en nada le aprovecha. Por eso dice, no le fue de provecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. ¿Tienes tú y fe en lo que dice Jesús respecto de él como pan de vida? Ahí te va a aprovechar. Ahora, tan pronto como Cristo es recibido en el hombre interior, la fe comienza a actuar en él y a extraer ese nutrimiento de su persona y de su obra. Cuando usted recibe esa palabra, ¿cómo hace usted para tomar una palabra y que luego esa palabra le produzca a usted bastante beneficio? ¿Qué tiene que hacer usted con la palabra cuando usted la recibe? Cuando usted la oye. ¿Qué hace después usted con esa palabra? Hay algunos que uno le... ¿Y qué fue lo que predicaron hoy? Y usted dice, pues sí, estuvo muy bonita la prédica, pero ¿y de qué trató? No, pues no sé, pero estuvo bonito. Ahí precisamente se convierte, ese corazón se convierte en aquel que dice Jesús, que fue un terreno al lado del camino, que la palabra vino, cayó en ese terreno y luego no hubo profundidad y las aves del campo tomaron ese pan y se lo llevaron. Y entonces no hubo ningún provecho. Y así, ¿se acuerdan que hay 4 terrenos, tipos de terrenos que el Señor dijo hablando de la palabra como una semilla? La otra que fue sembrada en medio de pedregales, dice que también esa semilla cayó y como no tenía profundidad, entonces luego salió el sol y quemó esa semillita. Cuando usted ya iba en la esquina, entonces ya nos despistamos y esa palabra se murió, esa semillita. Otra fue sembrada en medio de espinos. Dice que vino el mundo y el aturdimiento del mundo y de todo el mover y el afán. Ahogaron esa palabrita que usted recibió. La ahogaron y tampoco pelechó. Pero hubo un terreno que es el terreno fértil, donde cayó esa semilla y entonces fue sembrada allí en ese corazón
y luego creció y dio fruto. Y usted fue como esa flor que fue sembrada y luego entonces germinó y luego recibió la luz del sol y tomó ese color lindo que toman las flores en primavera. Así es aquel que recibe la palabra con fe. Hay varias, digamos, cuando yo recibo la palabra de Dios, yo tengo que tomarla, guardarla como un tesoro. Es algo muy valioso para mí. Yo la guardo como un tesoro y yo luego medito en ella. Por eso el Señor dije, si tú meditas en mi palabra, todo tu camino será prosperado. Le dijo el Señor a Josué, ¿se acuerdan? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Ahí yo estoy memorizando la palabra de Dios. Yo tomo esa palabra una vez memorizada y yo la hago mía y yo me recuerdo de ella. Y yo digo, Señor, tú le dijiste a Josué allí antes de iniciar esa batalla que tú estarías con él, que se esforzara y fuera valiente. Y luego que tú le dijiste, Señor, le dijo, nunca se apartará de tus labios este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios entonces yo la recibo, la guardo, es decir, la memorizo, la recuerdo. Cuando tú recuerdas algo, puede suceder de en dos vías. Uno, porque te hizo mucho daño. Y también recuerdas algo cuando fue una experiencia muy maravillosa. Yo siempre recuerdo mi niñez. Cuando yo me quiero dormir rápidamente, me pongo a acordarme cuando yo era niño, porque mi niñez fue muy agradable. Me pongo a acordarme todo cuando yo era pequeñito, yo la pasé muy bien de niño. Otras personas no la pasaron muy bien de niños. Yo tuve una muy bonita niñez. Entonces me acuerdo de todos esos paseos a la quebrada, a todo eso, el disfrute con los amigos, con mis padres, con todo eso, y eso me hace bien. La palabra de Dios nosotros la traemos a memoria y entonces, claro, esa palabra de Dios yo la recuerdo porque yo sé que es buena y me hace bien y yo la recibo con aprecio. Yo sé que le hizo bien a Josué y entonces yo digo, yo también la quiero para mí. O sea que la palabra tiene que ser guardada para que yo luego pueda meditar en ella. Meditar es volverla a recordar, volver a reflexionar en ella, volver y decir, Señor, ¿por qué lo dijiste? ¿Cuándo lo dijiste? Yo quiero entonces en este momento también pensar en ello. Todas las problemáticas de los hombres, hoy en día sus conflictos, sus temores, su inseguridad, su soledad, su falta de propósito, es precisamente porque lo que tiene guardado allí en su corazón es puras palabras de experiencias pasadas, muchas de ellas generaron dolor. El corazón del hombre está lleno de muchos recuerdos y muchas semillas de mentiras, de dolor, y de eso está lleno su corazón. Y por eso es que el hombre luego actúa de esa manera. Cuando yo recibo ese pan, esas verdades de Dios, esas promesas, y yo las guardo y yo pienso en ellas y yo las medito, igual entonces yo voy a actuar conforme a esas verdades y a esa palabra. Entonces es poderoso. Entonces por eso dice entonces que tan pronto entonces como yo recibo ese pan, él va a empezar a actuar en mí y la fe me va a permitir entonces absorber todo ese contenido. Cuando el pan entonces es asimilado, él se convierte en nuestra vida y de una forma muy misteriosa, entonces se une a nosotros. Nosotros entonces cuando nos unimos a la palabra de Dios, algo va a pasar y tú ni siquiera te vas a dar cuenta.
pero hay que comer de ese pan espiritual, ese pan de vida. Ahora, quiero terminar diciéndoles entonces que ese pan eh, es un alimento que es vital en medio de la vida de los hombres. Es necesario que así como nosotros comemos pan para vivir físicamente, entonces nosotros comamos del pan celestial que es Cristo. Cristo es la comida para el alma, así como el pan físico es comida para nuestro ser físico. Es necesario comerlo, deleitarlo, aprovecharlo. Ese es un requisito, el comer es indispensable en la vida de los hombres. Y asimismo entonces, sin Cristo nosotros no podemos vivir. Sin Cristo el hombre no puede vivir. Ahora, si usted suprime el alimento del cuerpo, tendremos que morir. Y usted niéguese a Cristo y usted entonces se irá debilitando espiritualmente. Y aquellos que están muertos espiritualmente nunca tendrán vida en sí mismos, sino comen de Cristo. Ese es el planteamiento que hace la palabra de Dios. Ahora, este alimento es necesario, pero es un alimento que también satisface, porque no es comer por comer, sino que es un alimento que satisface y que me da plenitud, que me da propósito. Cuando yo entonces lo como, hay algo que se produce dentro de mí, produce gozo, produce paz, produce equilibrio emocional, produce esperanza, produce dominio propio, es decir, algo que viene y satisface mi alma. Lo único que satisface el corazón y la gran necesidad que tiene el ser humano precisamente es Cristo, como pan de vida, que es cada una de sus verdades. Tenemos nosotros entonces que volvernos muy buenos, ¿cómo se dice aquellos que comen bien? Comelones, no, gourmand. Necesitamos nosotros entonces, y es un alimento bueno, familia, es un alimento excelente. La palabra, Cristo, es un alimento que trae vida y que trae paz, que trae salvación. Ahora, cuando un hombre obtiene pan y agua, habiendo comido lo suficiente, tiene lo que su naturaleza requiere. Cuando tú tienes a Cristo, tu corazón obtendrá exactamente lo que tú necesitas, aunque tú no sepas cómo es que actúa. Tú no sabes ni siquiera plenamente cuáles son las necesidades de tu alma. Usted a veces piensa, no, las necesidades de mi alma es tener una relación X con alguien, pero nosotros no sabemos si realmente esa es la verdadera necesidad que tú tienes, porque luego tú vienes y tienes ese algo y sigues otra vez ahí cojeando. Realmente el Señor es un alimento que suple realmente según la necesidad de tu alma, pero tú no puedes con certeza saber cómo es que ello actúa. Pero lo que sí sabemos es que eso te va a nutrir, te va a nutrir. Ahora, ese pan es saludable, es un pan que trae disfrute. Ninguna persona saludable necesita ser azotada para obligarla a comer. A mí cuando pequeño me obligaban a comer, me obligaban a tomar leche. No me gustaba la leche porque me parecía muy simple. Y hoy, pero creo que era que me la daban tibia. Pero hoy a mí me encanta la leche. Muchos dicen que la leche no es necesaria, que no somos bebés para tomar leche. Pero a mí me gusta fría. Y a una persona cuando le gusta algo no tienen que obligarla a comer, sino que come como algo natural. Así tenemos nosotros que llegar a aprender a comer el pan espiritual.
Y nosotros somos como a veces niños pequeños, de esos niños pequeñitos que hay que forzarlos y engañarlos para que coman entonces de ese alimento. Mira, te prometo que entonces si comes esto, luego te voy a dar un regalito, etcétera. Pero tiene que llegar un momento en que nosotros tengamos tanta hambre y sed de comer la palabra de Dios. Nadie nos tiene que obligar, sino que está ahí, yo quiero comer, porque yo sé que me hace bien y me deleito en ello. ¿Cuál era uno de los que comía palabra de Dios hasta saciarse y se degustaba esa comida en la Biblia? Díganme ustedes. David es un hombre que usted lee el Salmo 119 y dice, este tipo le encantaba ese manjar. Y entonces dice, cuánto amo tu ley, cuánto amo tus preceptos, cuánto amo tus decretos. ¿Cuándo volveré otra vez a comer? ¿Cuándo será la hora de almuerzo para volver a comer? Tenemos nosotros que llegar a ese punto y vas a ver cómo va a ser transformada tu vida. Por último, entonces, es necesario establecer buenas disciplinas y horarios para comer ese pan. Así como nosotros tenemos disciplinas para comer, hay gente que come 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y comida. Otros comen solamente el almuerzo y la cena. Otros se van a trabajar, se toman un café, al almuerzo comen de pronto un bocadillo y luego comen una gran cena. Hay muchas dietas. La dieta en mi pueblo eran 7 comidas al día. Esa es la mejor dieta, porque es un poquito cada rato. Estaba los tragos en la mañana antes del desayuno, un pancito con café. Luego estaba el desayuno, la buena arepa con el buen calentado. Luego estaban las medias 9, otro cafecito en leche con galletitas. Luego estaba el almuerzo, luego venía el algo, luego venía la comida y luego venía la merienda. Yo me acuerdo que esa era la dieta. Hay muchas dietas, pero en la palabra de Dios nosotros tenemos que aprender una disciplina para comer de ese alimento espiritual. Tiene que ser constante y permanente. Yo no sé cómo es la disciplina suya, así como usted come la comida física. No hay una regla que aparezca en la Biblia, pero sí tiene que haber una disciplina y un hábito de comer ese pan espiritual. Es bueno tener horas establecidas donde tú puedas sentarte a la mesa y tomar tu alimento convenientemente, que usted pueda llegar y coger y sentarse sin afanes. Imagine usted comiendo en un bus, hay gente que usted la ve en un bus comiéndose un sándwich, hay de afán y todo eso. En cambio, otra cosa, usted sentarse a la hora del alimento, la pausa para comer, se sienta tranquilo y empieza a comer ese alimento. La palabra de Dios también tiene que tomarse de esa forma. Es sabio entonces tener periodos fijos para la comunión con Cristo, para meditar en Él, para considerar su obra, para recibir entonces sus promesas. Es necesario sacar tiempo para alimentarse. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Poco y con frecuencia. Poquito con frecuencia. No una vez cada semana, sino poquito. Todos los días un poquito alimento espiritual y frecuentemente. Versículo tras versículo. Mandato tras mandato. Promesa tras promesa. Yo la tomo, aunque sea de a poquito. Cuando uno toma de a poquito, entonces uno a veces como que le saca más gusto a esa comida. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted tiene mucha abundancia de comida y hay un gran buffet con mucha comida, usted no sabe ni qué comerse? Y usted a lo último come de todo y luego entonces con indigestión. Entonces es necesario la palabra de Dios, tenerle ese cuidado, ese rigor, esa disciplina. Y Jesús, de una forma muy generosa, dice, mira, yo tengo buen pan. Y ese pan entonces les queremos y necesitamos aprovecharlo.
Vamos a poner nuevamente una canción que yo quiero que en este tema que estamos trabajando, que es el pan, una vez más nos sirva para meditar en esta palabra. Y es la canción que hace este hombre, canción esa de Mi pan, mi luz, que ahí me gusta porque se mencionan en esa canción se menciona los tres elementos que yo les di a ustedes ahora dentro del lugar santo. Mi pan, mi luz, el candelabro, mi pan, la mesa con los panes que satisfacen y mi oración. Entonces la palabra, el ingerir esa palabra y luego el venir en gratitud a Dios a través de nuestra oración. Vamos a hacer ese ejercicio esta mañana, entonces, y vamos a darle gracias a Dios.